y la conferencia. Tengo la impresión, nada más que una impresión, de que hay cosas que están por tocar y creo que eso se debe fundamentalmente a los tiempos que se han utilizado. Cuando comenzaron las protestas, era interesante esperar el comunicado del Foro Sao Paulo, a ver qué pensaba el foro, lo que estaba pasando. Entonces acudía uno a Telesur, a ver Telesur traía el mensaje. Hasta ahora Telesur no nos ha presentado ese mensaje. Tengo la impresión de que siguen estudiando el caso, el fenómeno Brasil. Y creo, y es una de las cosas que casi es lugar común, que es inevitable ubicar, creo que llamaríamos hoy el caso Brasil, en el contexto de la globalización. Entiendo que si no damos ese paso, digo que ya es lugar común, no vamos a avanzar mucho en la comprensión de lo que allí está pasando. Es decir, es inevitable tocar hoy lo que llamaríamos el juego mundial de los poderes y qué está pasando con las 8 grandes economías mundiales para aproximarnos a eso que llamarían genéricamente en términos periodísticos ese conflicto que parece creciente en el Brasil. Porque uno se lo puede preguntar a partir de la chispa de que hablaba Bacón, a partir de la chispa, y preguntarse, por ejemplo, qué tanto, cuánto movimiento espontáneo, qué es lo espontáneo allí, en un país controlado por diferentes vías, por la vía policial, por la vía represiva, por la vía autoritaria, por la vía de los controles en general. ¿Qué es entonces lo espontáneo? Digo, un país que ha llegado inclusive a tecnificar en altísimo grado la represión, hasta el punto de hacerla como no visible, muy bien elaborada. Entonces, es un movimiento espontáneo que se confunde con lo que genéricamente hemos llamado los movimientos de los indignados. Son los indignados trasladados ahora a ese escenario brasilero. Ahora, es un movimiento de indignados, espontáneo, que se limita a la petición del cese de la corrupción, que busca mejoras en el campo de la salud o en el campo de la educación y los servicios en general. Es decir, es un movimiento que si obtiene esas reivindicaciones se convierte en un movimiento satisfecho. Es decir, la pregunta está en cuestión, está en jaque. ¿Hasta qué punto está en jaque la potencia brasilera en el día de hoy? ¿Está en un jaque simplemente pasajero o está en un jaque más profundo, más de fondo? Esto es todavía, es un momento pasajero que se puede resolver en términos del tratamiento que se le da a un movimiento reformista, o está planteada acaso una situación de mayor profundidad. Cuando Mendive hablaba de que está planteado hoy un intento de democratización, intento de democratizar, yo me pregunto, ¿pero es que realmente, en sentido estricto, en el Brasil, o en Chile, o en Perú, o en Venezuela, o en Colombia, ha habido movimientos
de auténtica democracia en estos 200 años de la llamada independencia. Por más que Brasil sea un movimiento de otra orientación, con otros perfiles en el orden histórico, es allí donde realmente se va a dar un paso consistente hacia la instalación e implantación de una democracia entendida como ámbito de y para la libertad plena. Esto realmente hoy me llama la atención. Y me llama la atención fundamentalmente, decía al comienzo, en estos tiempos de globalización, la conmoción, para decirlo de algún modo, es mundial. Estados Unidos pasa por uno de los momentos más difíciles de su historia, pero no es Estados Unidos, es cualquiera de las potencias mundiales, cualquiera de ellas. Y tal vez pueda decirse que estamos en el momento en el cual surgen lo que podrían llamarse como potencias del futuro o emergentes. El caso de China, que avanza a pasos agigantados a adueñarse del mundo oriental y occidental. Ya no con miras ni instrumentos que tengan nada que ver con socialismo, sino con las viejas vías del capitalismo, ahora puestas en términos o en los mecanismos de la globalización. Es decir, es un mundo completamente movido, agitado, que busca nuevas vías, nuevos acomodos, nuevas posiciones. Creo en consecuencia que es un mundo que está exigiendo unos lineamientos nuevos para el análisis y que el fenómeno o caso Brasil no lo vamos a entender muy fácilmente si no profundizamos más en algunos elementos que ahora parecen no ser fácilmente perceptibles, como por ejemplo, insisto, en lo que es el juego de los poderes, el conflicto de los poderes que hoy pueden estar planteados en el Brasil. Creo que hay que ir más allá del juego de los poderes internos para ver el juego de los poderes a nivel mundial, en el contexto global. Digo, todo esto lo planteo simplemente como una simple reflexión para oír el comentario final, tanto el conferenciante como de los comentaristas. A estos efectos tiene la palabra el doctor Alejandro Mendibre. Gracias, profesor. Bueno, yo voy a empezar solo